Buen día, hermanos. Ya somos más. En la mañana o en el primer culto éramos muy poquitos, pero gracias a Dios que han podido llegar y que han podido estar aquí. Hace un momentito que cantábamos, se me salieron unas lágrimas porque el motivo por el que predicamos el Evangelio, el motivo por el que hacemos misiones, el motivo por el que hacemos todo en la iglesia, es para que Dios sea glorificado donde no está siendo glorificado. Por eso hacemos misiones, por eso predicamos el Evangelio aquí, porque deseamos la gloria de Dios, deseamos que su nombre sea exaltado. Es por eso. Estaba escuchando la alabanza y hermanos de la alabanza haciendo un excelente trabajo. De verdad, felicidades. Ahora, nosotros debemos entender ¿qué es la adoración? Y la adoración, mis hermanos, no es cantar. Cantar no es adorar. La primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia es en el libro de Génesis, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. Él lleva a su hijo y a unos criados a la falda del cerro y le dice a los criados: ustedes esperen aquí, el muchacho y yo iremos y adoraremos. Y no figuran ni instrumentos, ni música, ni nada de eso, sino obediencia. Obediencia, hermanos, a la palabra de Dios revelada. Eso es adoración. Eso es adoración, mis hermanos. No cantar. Mis hermanos, cantan las personas que no son cristianos y no están adorando a Dios. Pero el corazón con el que hacemos, con el que obedecemos a Dios, eso es adoración. Eso es adoración. El culto pasado estuvo muy fuerte. Yo todavía estoy temblando. Pero vamos a... Perdónenme que ya se me salieron ahí unas lágrimas. Vamos a continuar con lo que estábamos hablando. Y nosotros terminamos el culto pasado diciendo que hay muchas personas en las iglesias que creen que son cristianos honestamente. Y honestamente están equivocados. Mis hermanos, hay personas que creen que son cristianos porque están aquí en la iglesia. O porque están en la alabanza. Hermanos, ¿eso no nos hace cristianos? Ustedes ubican los costales estos de naranjas, arpías, creo que se llaman. Si una lima se fuera en ese costal junto con las naranjas, en el mismo lugar, aún así no es una naranja, aunque esté en el mismo lugar y aunque se parezca mucho, no es una naranja. Del mismo modo, mis hermanos, nosotros, aunque todos están aquí en la iglesia, no son cristianos todos porque están aquí. Y eso es lamentable. Algunos creen que son cristianos porque alguna vez pasaron al frente y oraron. Muchos de ustedes hicieron una oración, la conocida oración que le llamamos la oración del pecador o la oración de aceptación. Muchos de ustedes hicieron eso. Pero tengo una noticia para ustedes. Hacer una oración de estas a nadie hace cristiano. La Escritura dice que, miren mis hermanos, muy probablemente alguno de ustedes dirá en este momento: pero tú no conoces mi corazón. Tú no puedes ver lo que hay en mi corazón. Hermanos, yo no necesito ver lo que hay en tu corazón,
para saber si eres cristiano o no. Yo simplemente tengo que observar tu vida para saber si eres cristiano o no. La Escritura dice, por sus frutos los conocerán. ¿No es cierto? No tenemos excusa diciendo, bueno, tú no conoces mi corazón. Pero la forma en la que vives, hermano, dice si tú eres cristiano o no. No importa si tú estás aquí cada domingo, no importa si tú estás aquí arriba, no importa. La forma en la que tú vives dice que eres cristiano o no. Hermanos y amigos que están aquí, esto es muy serio. Esto es muy serio, mis hermanos. Escucha. Muchos de aquí saben que no son salvos y lo saben. Y otros de aquí piensan que son salvos y están engañados. Y es muy peligroso, mis hermanos. Es muy peligroso, esto es muy serio. Tú sabes si estoy hablando de ti o no. Hermanos, esto es muy serio. Si tú llegas a morir en esa condición, esta noche, tú no vas a ir al cielo. Las consecuencias de esto son escandalosas, mis hermanos y amigos. Por favor, acompáñenme a 2 Corintios capítulo 13. Capítulo 13, versículo 5. Antes de que le demos lectura al verso, quiero platicarles un poquito acerca del contexto en el que fue dicho este verso. Esta fue la segunda carta del apóstol Pablo. En la primera carta que él escribió a la iglesia de Corinto, él escribió la primera carta porque en la iglesia de Corinto, nosotros sabemos que era una iglesia muy dotada por el Espíritu Santo. Tenían muchos dones. Sin embargo, había personas que estaban viviendo una vida en desobediencia. Y esto le preocupó a Pablo. Había personas que se estaban congregando en las iglesias, sin embargo no vivían como cristianos. Y esto le preocupó a Pablo. Así que en la segunda carta, él dice lo siguiente. Capítulo 13, versículo 5, dice Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis probados. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Él está diciendo, es un mandato a la iglesia, él está diciendo, pruébense a sí mismos, a ver si están verdaderamente en la fe. Nosotros sabemos que somos salvos por fe, por gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Pero estás en la fe? Esa es la pregunta de Pablo. Él está diciendo a la iglesia, examínense a ustedes mismos si están en la fe. De lo contrario, mis hermanos y amigos, si resulta que tú no estás en la fe verdadera, tú deberías tener miedo. Es verdad que nosotros somos salvos, no somos salvos por obras. Nosotros lo sabemos. No somos salvos por obras. Por las cosas que hacemos no nos salvamos. Somos salvos por la fe. Sin embargo, miren lo que les estoy diciendo, mis hermanos. Sin embargo, las obras que tú haces, la forma en la que vives, evidencia si tú verdaderamente has creído. Es decir, si tú verdaderamente eres un cristiano o solamente estás aquí en la iglesia porque te trajeron tus papás. Miren lo que dice 2 Corintios 5:17. Ese verso todos no lo sabemos, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Pregunto, ¿tu vida ha cambiado? ¿La forma en la que vives ha cambiado? Hermanos, cuando Dios salva a una persona, Dios cambia todo, absolutamente en esa persona, excepto el físico, y muchas veces también el físico. Pero cambia todo dentro de una persona, absolutamente todo. Es decir, Dios hace una nueva persona dentro de ese cuerpo. Una persona que Dios ha salvado, entonces ha cambiado su mente. Bien. Es lo primero que cambia, su mente. Sus gustos. Mis hermanos, tus gustos han cambiado. Es decir, la forma en la que tú te diviertes. ¿Ha cambiado? ¿O te diviertes con lo mismo que se divierten las personas del mundo? Sí. Esa es la pregunta. No sé. Tus anhelos, las cosas que anhelas, las cosas que deseas, ¿han cambiado o sigues deseando las mismas cosas que desea la gente del mundo? Hermanos, voy a ir a mi casa y luego me voy a ir con... Esta es una vida nueva. Esta es la regeneración de la que habla la Biblia. Esta es la salvación. Esta es salvación. Tú puedes observar tu vida, observar tus pensamientos, observar tus anhelos y tus deseos, y tú puedes ver si Dios de verdad te ha salvado, si ha cambiado tu vida. Una persona que no ha sido salva ama el pecado. De hecho, ni siquiera lo nota, pero ama las cosas que son pecaminosas. Ama la música que ama el mundo. Lo ama. Y de hecho, no lo ven mal. ¿Tú lo ves mal? ¿Tú puedes notar lo que hay algo de malo con esa música? Digo, entendemos que no toda la música es mala, aunque no sea cristiana. Después hablaremos de eso, porque es un tema también. Entendemos que no toda la música es mala, pero cierto tipo de música que contradice directamente la voluntad de Dios en la Escritura, ¿la escuchas porque te gusta? ¿La disfrutas? ¿O has retirado todo eso de tu vida? Una persona que ha sido salvada por Dios, ahora aborrece su pecado. Aborrece su pecado. Ahora ama las cosas que Dios ama y aborrece las cosas que Dios aborrece. ¿Eso ha pasado en tu vida? ¿Deseas ser más santo? ¿Deseas la santidad? ¿Qué es lo que desea tu corazón? Mis hermanos, si me acompañan por favor a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 16. Miren lo que dice. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿De qué crees que está hablando? De nuestra vida. De nuestra vida. Somos semejantes. Él hace un ejemplo con los árboles. ¿Qué dice tu vida? ¿Cuáles son los frutos de tu vida? ¿Son frutos de arrepentimiento? Si alguien observa tu vida durante un año, ¿qué va a ver de tu vida? ¿Que es exactamente igual a la de cualquier otra persona que no sea cristiana? ¿A dónde vas? Los lugares que acostumbras ir. La música que acostumbras escuchar. Los chistes que acostumbras oír y compartir. ¿Ves? O esa persona va a ver en tu vida una vida diferente.
una vida que busca ser más como Cristo, una vida santa. Así que por sus frutos los conoceréis. Miren lo que dice el verso 22. Es el Señor Jesús hablando. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ves? Muchos de nosotros hemos pensado de este verso que las personas en el mundo que son ateos o que son agnósticos o que son de otras religiones, esos no entrarán en el reino de los cielos. No es lo que está diciendo el texto. Él está señalando a las personas que llaman Señor a Jesús. ¿Ves? Él está hablando de nosotros. Está hablando de las congregaciones. ¿Tú llamas Señor a Jesús? Claro que sí. Claro que llamas Señor a Jesús. ¿Pero qué es lo que está diciendo Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Haces la voluntad de Dios? ¿Conoces este libro? ¿Lo conoces para conocer la voluntad de Dios? ¿Lo lees entre semana? Mis hermanos, Jesús está diciendo, ustedes dicen que yo soy su Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Ustedes dicen que yo soy su Señor, sin embargo, viven una vida como si yo nunca les hubiera dado una ley para seguir y para obedecer. Ustedes que me llaman Señor, Señor, y que no obedecen mi ley, no entrarán en el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo sé que en el nombre de Jesús hacemos mucho de lo que hacemos, pero Jesús está diciendo, no me importa lo que estás haciendo en mi nombre. No me importa. Si tú quieres saber, si tú vas a entrar al cielo, observa tu vida. Eso es lo que está diciendo él. Y es más, está diciendo, y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí. Mis hermanos, miren esto. Imaginen que yo me acerco a el palacio de el rey Carlos en Inglaterra, y yo me acerco a las puertas. Ellos no me van a dejar entrar, ni siquiera lo voy a alcanzar a ver. Ellos no me van a dejar entrar, y yo voy a decir, espere, pero es que yo conozco al rey Carlos. Aún así no me van a dejar entrar, porque yo lo diga. Pero tú puedes imaginar que si sale Carlos, el rey Carlos, de adentro de sus aposentos, y sale más adelante y ve que hay un disturbio en su puerta y dice, hey, es Damián, yo lo conozco, déjenlo pasar. Entonces voy a pasar. Eso es lo que está diciendo el texto. Eso es lo que está diciendo el texto. Jesús te conoce. No importa que tú digas que conoces a Jesús. La pregunta es, ¿Jesús te conoce? Cuando llegues a la puerta del cielo, ¿te van a dejar entrar porque tú digas yo conozco a Jesús? ¿Yo cantaba en la alabanza? ¿Te van a dejar entrar por eso? Muy probablemente tú vas a decir, pero Señor, yo canté en la alabanza durante muchos años. Yo fui a la iglesia desde que fui pequeño. ¿Sabes cuál va a ser la respuesta, la pregunta que vas a escuchar muy probablemente de Dios en ese momento? ¿Cuánto te pareciste a mi Hijo Jesús? ¿Cómo es tu vida? ¿Te pareces a Jesús? ¿Qué dice tu esposa? ¿Te pareces a Jesús? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Qué dice la iglesia de ti? ¿Te pareces a Jesús?
Ese es el propósito de Dios en nuestra vida, mis hermanos, que seamos formados conforme a su Santo Hijo. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Ahora, me acompañan por favor a 1 de Juan 5:13. Mis hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que nosotros debemos observar nuestra vida, que debemos examinarla, que debemos revisarla. Y en este momento nosotros vamos a checar las marcas de un verdadero cristiano. No importa que tú estés aquí en la iglesia de toda la vida. Si tu vida no coincide con lo que dicen las Escrituras, tú deberías tener miedo. 1 de Juan capítulo 1. Versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Es verdad que este texto quiere decir que Dios es santo y que Dios es puro, es cierto. Pero también quiere decir otra cosa. Quiere decir que Dios no es tinieblas, que Dios no está escondido de nosotros, que Él se ha revelado a nosotros y que Él se ha revelado a nosotros por medio de las Escrituras. Nosotros podemos conocer a Dios, no de una manera imaginaria. Dios ha sido revelado en este libro. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Antes de seguir, quisiera leerles del capítulo 5 de este libro, el verso 13, que dice: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta carta, mis hermanos, fue escrita por el apóstol Juan para la iglesia, para que sepan que de verdad han creído en Jesús, para que comparen su vida a este libro. Volvemos al capítulo 1 y dice entonces: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios se ha revelado en este libro y podemos conocer a Dios. No es un Dios esotérico, ni místico, ni oculto. Nosotros sabemos quién es Dios y cómo es Él. Dice el verso 6: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, lo que está diciendo: si tú dices que le conoces, si tú dices que conoces a Jesús, que tú eres cristiano, pero tu vida no demuestra eso, eres un mentiroso. Eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo el texto es que no importa que tú estés en la iglesia, no importa que tú digas que eres cristiano, si tu vida no coincide con lo que Dios ha revelado de sí mismo en las Escrituras, eres un mentiroso. Eso es lo que dice. Dice el verso 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que está diciendo, mis hermanos, es que un verdadero cristiano reconoce su pecado. Puede ver que hay pecado en su vida y cuando peca, Él reconoce que hay pecado en su vida. ¿Puedes ver en tu vida cuando pecas lo que haces? ¿Puedes verlo y decir: Dios mío, he pecado, perdóname? ¿Puedes ver eso? Es verdad que somos pecadores y mientras vivamos de este lado de la eternidad vamos a seguir pecando, pero el cristiano no peca deliberadamente, sino que cuando peca lo nota y dice: Dios mío, mira lo que he hecho, perdóname. Y después dice en el verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, la vida del cristiano es una vida de reconocimiento del pecado y de arrepentimiento. Reconocimiento de mi propio pecado y arrepentimiento y confesión de mi pecado a Dios, inclusive muchas veces a los hermanos. Algunos hermanos santos y de buen testimonio, ¿cierto? No voy a ir y le voy a confesar mis pecados a cualquier hermano en la iglesia. No.
Pero muy seguramente debes tener hermanos santos y de buen testimonio aquí, a los cuales te puedes acercar y decir: hermano, necesito ayuda, he hecho esto y me duele el corazón, estoy arrepentido. ¿Ves? ¿Reconoces el pecado en tu vida? ¿O ves tu vida, te ves a ti mismo como no tan pecador? Si tú te ves a ti mismo como no tan pecador, amigo, tienes un problema serio, serio. Imaginen, por ejemplo, una vida transformada. Un esposo y su esposa. Imagina cuando no eran cristianos. Y ellos discutían todo el tiempo. Y él va a salir al trabajo y discuten todo el tiempo. Y le pide que haga algo antes de que se vaya al trabajo. Y él se exaspera y discute. ¿Verdad? Y le dice cosas que no debió haberle dicho. Se molesta con ella y cierra la puerta. Le dice: ya me voy, tú haz lo que me pediste que hiciera. Y se va. Y no pasa nada. Él se va justificado porque él cree que tiene la razón. Y llega a su trabajo y trabaja con toda normalidad y no pasó nada en su vida. Él no notó nada. Nada. Pero una vida transformada. Después de al cabo de unos meses, imagina que estos maridos se convierten y son cristianos. Y sucede lo mismo. Él va a salir al trabajo y ella le pide que haga algo antes de que salga. Y ella le dice: no puede ser siempre lo mismo. Y le dice: ya me voy, hazlo tú. Y cierra la puerta y se va al trabajo. Sucedió exactamente lo mismo. Pero dentro de él no sucedió lo mismo. Dentro de él, cuando él estaba gritando a su esposa, sucedió como si una daga hubiera atravesado su corazón. Por lo que dijo. Y hubo incomodidad en él. Y llegó a su trabajo y empezó a trabajar, pero no podía ni siquiera trabajar. Hasta que tomó su teléfono y llamó a su esposa y dijo: mi amor, he pecado contra ti, perdón. ¿Ves? Es eso de lo que está hablando el texto. Una vida de reconocimiento de pecado y de arrepentimiento y confesión de pecado. Eso es lo que dice el texto. ¿Eso pasa en tu vida? ¿O ni te das cuenta que pecas? Si tú no te das cuenta que pecas, tienes un serio problema delante de Dios. Dice en el capítulo 2, versículo 3: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Tú te quieres dar cuenta si de verdad conoces a Jesús? ¿Guardas sus mandamientos? Esa es la pregunta. Miren, hermanos, la evidencia de que yo conozco a Dios es que yo amo a Jesús. Y la evidencia de que yo amo a Jesús es que guardo sus mandamientos. ¿Ves? Yo no puedo decir que yo conozco a Dios si mi vida no lo demuestra. ¿Guardas los mandamientos de Jesús? Es eso lo que está diciendo el texto. El que dice: yo le conozco y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5 del capítulo 2 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Quieres saber si de verdad estás en Jesús? Observa tu vida. Si guardas los mandamientos de Jesús, es que tú verdaderamente eres cristiano. Si tú no los guardas, no te engañes. Tú no eres cristiano y estás en un grave peligro. Necesitas arrepentimiento y necesitas entregar tu vida a Dios y creer en Jesús para el perdón de sus pecados. El que dice que permanece en Él, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esto no significa que no vas a pecar nunca. Andar indica un continuo. Quiere decir que tú vas a vivir conforme a los mandamientos de Jesús, y cuando tú te equivocas y cuando tú pecas, tú te arrepientes y los confiesas, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Eso es.
Mira el verso 9, dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Qué dicen tus hermanos de aquí de la iglesia de ti? ¿Tienes problemas con ellos? ¿No has arreglado los problemas con tus hermanos? ¿Les odias a escondidas? Mira lo que dice el texto. Es natural que nosotros nos molestemos, pero no es natural, no es de un cristiano que nosotros nos molestemos y nos dejemos de hablar o haya rencillas entre nosotros. Mira lo que dice el texto: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Así que, hermanos y amigos que están aquí, observa tu vida. Lo dijimos al principio, muy probablemente vienes a la iglesia porque te trajeron tus papás. Estás acostumbrado a venir a la iglesia. Pero eso no va a salvar a nadie. Que toques en la alabanza no te va a salvar. Te lo aseguro. Mis hermanos, es necesario. Estas son las consecuencias de no conocer y de no predicar correctamente el Evangelio. Lo hablamos el primer culto. Si no lo viste, te lo ruego, checa el primer culto. Este que hablamos en este momento fue continuación del otro. Checa el primer culto. Esto que vimos hoy, que vimos en este momento, es consecuencia de no conocer y de no predicar correctamente el Evangelio. Esa es la consecuencia. Mis hermanos, predicar el Evangelio casi, como está en la Biblia, produce casi cristianos. ¿Escuchaste eso? Predicar el Evangelio casi, como está en la Biblia, produce casi cristianos. Y un casi cristiano no va a ir al cielo, te lo aseguro. De modo que en este momento te lo digo a ti, tú que has observado y que has analizado en este momento lo que estamos hablando. Tú que sabes que no eres salvo, te lo digo a ti. Tú que sabes que vienes a la iglesia todos los domingos y que no tienes interés, no tienes ningún interés por ser santo. Tú que sabes que estás en la alabanza y que no tienes ni idea de lo que estás cantando o de lo que estás tocando, te lo digo a ti. En este momento, en el nombre de Dios, te invito, te ruego que hoy te arrepientas de tus pecados y que los abandones. Abandona tus pecados y ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y ven confiado. Porque el Señor Jesús no miente y Él ha dicho: todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Así que hoy es el día de tu salvación. No esperes a que otra cosa suceda. Te invitamos a nuestra reunión de oración los miércoles a las 6 en la tarde en Lampey. Ven, conéctate con Dios y conoce las bendiciones y promesas que Dios tiene para ti. Son muchas las ideas del corazón humano, solo el consejo de Dios permanece. Proverbios 19:21. Te invitamos a nuestra reunión de varones todos los jueves a las 7:30. Ven y conoce la vida de hombres de Dios que hicieron grandes cosas. Una mujer de fe es protegida por Dios, fortalecida por Dios y amada por Dios. Te invitamos a nuestro discipulado de mujeres, todos los viernes a las 10 de la mañana. Pregunta por nuestros nuevos horarios. Cada domingo estaremos recibiendo alimentos no perecederos y cosas necesarias para el hogar. Sé parte con las despensas que se estarán entregando a personas en necesidad.